las pre y retro o anterior y posterior de la oliva. Esta es la oliva, entonces tenemos esta zona pre y retro olivar. ¿Estamos? Y bueno, y no nos olvidemos que forma parte inferior del cuarto ventrículo, en la parte inferior del cuarto ventrículo, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahora. A ver si hay acá algún dibujo para poder entenderlo. Acá lo tenemos al bulbo B, todo el tronco encefálico en realidad, el bulbo con los diferentes pares craneales. Acuérdense que la sustancia gris internamente es la que le da origen a estos pares craneales, y de los pares craneales que va a dar va a ser la rama coclear del octavo par. Va a tener, a su vez, va a dar origen al noveno, décimo, undécimo y duodécimo par craneal. Fíjense que están todos ubicados en la región surco-protuberencial. Ahí es donde nacen internamente los núcleos de los pares craneales, ¿sí? Fíjense que prácticamente los pares craneales nacen y se forman, salvo el primero, nace y se forman todos adentro de la región protuberencial, del tronco encefálico. Hasta acá, ¿se fue entendiendo más o menos lo que fuimos explicando? ¿Cómo está constituido externamente e internamente? Acuérdense que adentro hay sustancia blanca y gris, la sustancia blanca va a interconectar y la sustancia gris, en este caso, van a formar los núcleos de los pares craneales, ¿sí? ¿Estamos? Esto es lo que corresponde en cuanto a la función y a la estructura de lo que es el tronco encefálico. ¿Hay alguna pregunta? Profe, buenas tardes, le quería hacer una consulta. Sí. ¿Hoy terminaría de dar todo lo que es el sistema nervioso? Y no sé, porque es muy largo. Claro, y en caso de que no lo termine, ¿mandaría por parte igual un trabajo práctico o mandaría todo junto cuando lo termine? Y lo voy a mandar todo junto cuando lo terminemos. Tal vez lo terminemos, ya son las 6, tal vez lo terminemos el miércoles que viene, porque sé que vamos a tener, ¿se acuerdan que dijimos que va a haber toma de examen el jueves? Va a ser el único día. Esta semana nosotros nos dijeron que no demos clases. Si ustedes quieren, para que no terminen de verlo solo a todo esto, que es muy largo y es muy tedioso, si quieren, lo que no terminemos de ver hoy, lo podemos ver el miércoles junto con los órganos de los sentidos. Entonces vamos a ir bien con el tema, en los temas en general. El único día que no vamos a tener clase va a ser el jueves, pero si el miércoles terminamos con esto más órganos de los sentidos, vamos a estar bien, digamos. ¿Sí? Claro. Profe, y en el caso de los que estamos haciendo los trabajos prácticos nivelatorios, nos tendría que tomar como un recuperatorio antes de tomarnos el parcial, ¿no? Sí. ¿Con todos los demás? Sí. Vamos a tener que juntar un día para tratar el recuperatorio, digamos, vamos a dar, en este recuperatorio, este nivelatorio, lo que vamos a hacer es un pequeño examen entre los que están haciéndolo, para ver si les doy por aprobado el parcial. Así que todos los temas que yo les estoy dando para que ustedes hagan, son los temas que van a ir a preguntarse en el examen del nivelatorio. Claro, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Bueno. Hasta aquí, ¿se ha entendido más o menos tronco encefálico? Yo sé que al principio cuesta entender, porque son estructuras de que uno se las tiene que imaginar, y cuesta, pero bueno, es leerla una y otra vez hasta que se nos grabe. Bueno, acuérdense que recién describimos, ¿se acuerdan? Describimos el cerebro, describimos esto que está acá adelante, que era el tronco encefálico, y habíamos hablado ya del cerebelo. ¿Se acuerdan que tiene que ver con el equilibrio, que tiene que ver con el movimiento coordinado, etcétera, 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 y que estaba formado por la dermis y por ambos hemisferios cerebelosos, que estaba ubicado por debajo del cerebro, y que acuérdense que va a estar en relación con fíjense, si acá tenemos ay, por favor,
tenemos el troncoencefálico, que acá tenemos el mesencéfalo, después tenemos la protuberancia y después tenemos el bulbo. Fíjense que el cerebelo prácticamente está a nivel de la protuberancia, y en el medio va a haber un conducto que acá es donde circula el líquido cefalorraquídeo, que acá que es lo que yo quiero que ustedes vean, y que van a estar en relación con estos ventrículos que tanto hablamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el corazón tiene ventrículos? Bueno, en el cerebro también hay ventrículos. Y estos ventrículos son estos que ustedes ven acá. Esto estaría puesto acá, en este nivel, ¿sí? Y estos ventrículos que están puestos acá en este nivel, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mandar van a transcurrir diferentes conductos por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces, fíjense estos ventrículos, cómo están constituidos. Mire, fíjense, este se llama ventrículo lateral, fíjense que son dos, uno de ambos lados, estos son los ventrículos laterales, y que está formado, fíjense, por un cuerno anterior, un cuerno posterior, y por un cuerno inferior, y fíjense, en el medio están comunicados por un agujero interventricular, porque estamos hablando de los ventrículos, que lo comunica con el tercer ventrículo, ¿sí? Con el tercer ventrículo, ¿sí? Este es el tercero, ventrículos laterales, se comunica con el tercero por el agujero interventricular. Luego, fíjese, este es el tercer ventrículo, y que también tiene un agujero, y por este tercer ventrículo se va a comunicar ¿con quién? Con un cuarto ventrículo. Y que este cuarto ventrículo es el que está por debajo. Fíjense, ventrículo lateral, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Todos están interconectados por estos agujeros o conductos que hacen que van a pasar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si habíamos dicho, fíjense que acuérdense que la parte tanto de la protuberancia como del bulbo formaban parte de la mitad del cuarto ventrículo, fíjense que estaría en esta zona, acá donde va a estar en relación la región del bulbo y de la protuberancia, porque este es el cuarto ventrículo, ¿sí? Estarían acá adelante, entonces van a formar parte, la protuberancia la extremidad superior y el bulbo la extremidad inferior del cuarto ventrículo, Es por eso que es muy importante, fíjense, la relación anatómica, dónde están los ventrículos laterales, estos están más en relación al cerebro, y esto fíjense cómo está en relación ya con la parte inferior, que va a estar en relación con, fíjense acá, con la región del tronco encefálico, y fíjense por detrás, acá estaría en relación con el cerebelo. Fíjense cómo están en comunicación. Todo está comunicado, porque después vamos a ver cómo circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Se va entendiendo más o menos? Yo sé que cuesta, pero... Fíjense acá. Acá nosotros teníamos, fíjense, acá tenemos. Esta es la protuberancia, este es el mesencéfalo y este es el bulbo, que ya se continúa por abajo por la médula. Fíjense, esto que ustedes ven acá es el cerebelo, y acá está el cuarto ventrículo. Ese cuarto ventrículo, fíjense, es el que está en relación, que tanto hablamos de los ventrículos. Es este. Este es el cuarto ventrículo, este es el cuarto ventrículo, que está, fíjense, ¿en qué relación anatómica? Fíjense cómo está este cuarto ventrículo, que se va a comunicar entre el cerebelo y la región bulbo-protuberencial. ¿Se entiende? ¿Cómo están en relación? Es decir, todo esto van a estar comunicados, más arriba acá va a estar el tercer ventrículo, y más acá van a estar los ventrículos laterales, van a estar todos en comunicación por donde van a ir circulando el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió bien eso? Eso es importante que lo entiendan, porque después, cuando veamos ahora el líquido cefalorraquídeo, ustedes van a ver cómo se produce la interconexión del líquido con las diferentes estructuras que lo forman.
A ver acá, no, este es el que les di yo. Fíjense acá, en esta imagen, de donde está constituido todo el encéfalo. Fíjense, el cerebro, el cuerpo calloso, que era el que unía ambos hemisferios, y fíjense cómo acá, cómo se van a formar los diferentes espacios que van a estar transcurriendo acá, van a estar en relación con los ventrículos laterales, que se van a comunicar con el tercer ventrículo, con el cuarto ventrículo, tercero, cuarto ventrículo, acá va a estar el cerebelo y luego se va a continuar por debajo para unirse a la región de la médula a través de los espacios subaracnoideos. Ahí se ve un poquito mejor, como para poder entenderlo. Acá, esta es la foto que yo quería mostrarles. Fíjense cómo en este corte sagital uno ve acá el cuerpo calloso, bueno, después vamos a ver estas estructuras que están dentro de este sistema, y fíjense acá cómo está el cuarto ventrículo unido entre el cerebelo y acá está el tronco encefálico. Fíjense cómo está estructurado de esta manera, cómo están constituidos acá los ventrículos laterales, y cómo acá está el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Se ve mejor ahí, se comprende un poquito mejor cómo uno lo ve dentro de la estructura del cerebro, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió un poquito mejor acá en esta imagen? Sí, pero sí. No puedo ver la imagen. No entiendo nada de lo que me dice. Se escuchan varias voces. Son 4 ventrículos entonces. ¿Cómo? Son 4 ventrículos entonces. Ventrículo lateral, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. No es que son 4 ventrículos. Ventrículo lateral, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. ¿Sí? No es que son 4 ventrículos. No es que son 4. Cuarto ventrículo, se le llama cuarto ventrículo. Tercer ventrículo y ventrículo lateral. Que tiene esta forma de C. ¿Sí? De C. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, fíjense dónde está el cuerpo calloso. Fíjense cómo vienen los ventrículos. Acá estaría el cuerpo calloso, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, acá está el cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Fíjense acá cómo tenemos el tronco encefálico. Fíjense con el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Fíjense acá el cuarto ventrículo, es decir, cómo los ventrículos se encuentran acá y cómo se van a ir comunicando. Entonces, de esta manera va a ir bañando, van a ir pasando el líquido cefalorraquídeo para ir bañando todas las estructuras que se encuentran dentro del encéfalo. Es un poco para ir viendo, ¿sí? ¿Estamos? Es por eso que, fíjense acá, les dice más o menos las funciones que tienen cada uno, y fíjense, no se olviden que en el tronco encefálico tenemos que a partir de los núcleos grises que se encuentran internamente dentro del tronco encefálico, nacen los pares craneales. Nacen los pares craneales. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí, muchachos y muchachas? Sí, profe. Sí, profe. Miren, fíjense acá cómo tenemos, cómo se dispone el cuerpo calloso. Bueno, y acá ya vamos a empezar a hablar de lo que es el tálamo, hipotálamo, subtálamo, la amígdala, el hipocampo, etcétera, etcétera, etcétera. Vieron que hay muchas estructuras dentro del cerebro y que cada una tiene una función diferente. Cada una tiene una función diferente. Es decir, que todas estas son las estructuras que se encuentran dentro del encéfalo. Dentro del encéfalo. No es que digan el cerebro es una parte, y todas estas son otras partes que tiene el encéfalo, y que cada una tienen interconexiones neuronales que cumplen una función diferente. Es como la gran computadora. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, después empezamos a hablar un poquito, ¿se acuerdan de los nervios periféricos? ¿Se acuerdan?
vamos a hacer un repaso, uy, se me fue. Vamos a hacer, ¿se acuerdan? Un repaso de las generalidades, para hablar un poquito, después vamos a seguir de nuevo con la parte para terminar de ver todo lo que sea el encéfalo y sus estructuras, pero antes de arribar un poquito, vamos a recordar un poquito de lo que era la parte de los nervios periféricos. Acuérdense de la médula, fundamentalmente, cómo está contenida por los huesos de la columna, y que de ahí, a medida que van saliendo, se van formando los diferentes haces de nervios que van a formar los plexos, y que estos plexos van a dar origen a los diferentes nervios, ¿se acuerdan? Esta es la médula. Y acuérdense que la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Eso es fundamental, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, esto es fundamental, digamos. Esto es para que ustedes lo recuerden, porque van de acá a salir todos los nervios sensitivos y motores, y acuérdense que el ganglio nervioso es la conglomeración de soma. Acuérdense que hay diferentes fibras, aferentes o sensitivas o eferentes o motoras. Unas llevan y otras traen diferentes impulsos. Y que en la médula estos haces están interconectados en diferentes áreas, en diferentes segmentos, para ir hacia la corteza cerebral y para hacer sinapsis, y para mandarle la información. ¿Se acuerdan que era el arco reflejo? Estos eran los nervios periféricos cuando salían y directamente iban a ir a darle inervación directamente a un órgano efector. Entonces, de ahí a mí me da pie, ya que vimos la parte del tronco encefálico, me da pie para que yo pueda llegar a explicarles ahora un poquito los pares craneales. Vamos a repasar primero lo que era un nervio. Acuérdense que el nervio que era axones, se juntaban axones y formaba el fascículo nervioso. Este fascículo, este diferente fascículo nervioso, cada nervio está rodeado por un endonervio, y este fascículo por un perineuro, y todo el conjunto está rodeado por un epineuro, y que está vascularizado por arterias y venas, fíjense, arterias y nervios. Esto forma la estructura de un nervio. Acá se ve mejor, fíjense cómo están constituidas las capas, cómo está constituido lo que es el endoneuro adentro de una acción, cómo se forma un fascículo y cómo se forma el nervio, el conglomerado de fascículos. ¿Sí? Acá tenemos lo que es el plexo, es una red de fibras nerviosas que van saliendo, se van juntando, se van entrelazando uno con otro para ir formando, de acuerdo a la zona donde nazca, van a ser braquial, cervical, lumbar o sacro, para darle la inervación a un determinado órgano efector. Y cada uno de estos plexos van a dar origen a un nervio, y ese es el nervio que va a actuar en determinada área del cuerpo. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo van saliendo estos nervios, van a hacer sinapsis en estos ganglios, que se acuerdan que habíamos visto anteriormente, y de ahí van a ir a las diferentes estructuras para darle una inervación sensitiva o motora, que tiene que ver con el simpático y el parasimpático. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a parar acá un poquito, ya explicamos parte de las diferentes configuraciones de lo que era la estructura interna, pero ahora vamos a seguir un poquito, como vimos en la parte del tronco encefálico, vamos a hablar un poquito de los pares craneales y de los nervios periféricos. Habíamos visto lo que era un nervio, cómo estaba constituido un nervio, entonces vamos a hablar un poquito de estas generalidades, de los pares craneales. Entonces, ¿qué son los pares craneales? Son nervios que están en comunicación con el encéfalo y atraviesan los orificios de la base del cráneo con la finalidad de inervar diferentes estructuras. Quiere decir que todos los orígenes que se encuentran dentro de la sustancia gris del tronco encefálico, que ahí se originan la mayoría de los pares craneales, forma parte del sistema nervioso central.
Pero cuando sale por los orificios que se encuentran en la base del cráneo, hay orificios, ahí ya son los nervios de los pares craneales, por eso corresponde a la periferia, por eso corresponde a los cables de la computadora, por eso es periférico y no central. Estos que van a dar inervación a la cabeza, al cuello, a las vísceras del tórax y el abdomen. ¿Cuántos son? 12 en total, ¿sí? 12 en total. Bien. ¿Cómo lo dividimos? Sensitivos, motores y mixtos. Esto desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Los sensitivos, ¿cuáles son? Olfatorio, óptico y auditivo, y los motores son el motor ocular común, patético, motor ocular externo, espinal e hipogloso. Y los que tienen ambos, es decir, fibras sensitivas y fibras motoras, van a ser el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago, ¿sí? Entonces, acá fíjense, tenemos el olfatorio, la zona del nervio olfatorio, tenemos el nervio óptico, que esto forma el quiasma, lo que se llama el quiasma óptico, de la visión. Luego fíjense acá cómo está estructurado el tercero, cuarto y quinto par craneal, cuarto y quinto par craneal, Fíjense más abajo cómo está constituido por el trigémino, luego por el facial, el hipogloso, el nervio vago, y hay uno que se llama el nervio espinal accesorio, que es el número 11, y el hipogloso, que es el número 12, ¿sí? Luego tenemos acá también el glosofaringio, y acá se ve el nervio acústico o vestíbulo coclear del oído y que tiene que ver con el equilibrio. ¿Estamos? Esto es lo que uno ve sobre la base del cráneo, sobre la base. Fíjense que esto constituye los hemisferios cerebrales, esto, fíjense, son las cintillas ópticas, y acá va a estar fundamentalmente el tronco encefálico. Fíjense que acá a cada lado tenemos el cerebelo, ¿sí? Yo lo estoy viendo por debajo, por la cara inferior, Es decir, que acá nacen, y una vez que pasan los agujeros del cráneo, de la caja craneal, ya van a ser los nervios periféricos, que van a corresponder a estos pares craneales que tienen la diferente funcionalidad, ¿sí? Entonces, en cada par craneal podemos considerar un origen real y un origen aparente, ¿sí? El origen aparente es el sitio de emergencia del nervio, cuando sale, cuando emerge. Y el sitio real es cuando constituyen el nervio, ¿sí? Es el sitio donde originan el nervio, Es decir, el real es donde se da origen, y el aparente es donde sale, da la salida emergente de la masa encefálica, Es por eso que tienen dos orígenes. El aparente es el que uno ve, donde sale, y el real es donde se forma. Eso es pregunta a veces de examen. Aquí llamamos origen real y origen aparente de los pares craneales. Bueno, y habíamos dicho que podían ser sensitivos y motores. Entonces, el nervio sensitivo, su origen real lo constituyen los órganos o partes del cuerpo de la cual reciben la sensibilidad. Por ejemplo, la nariz, la boca, etc. Hacen relevo en un ganglio y entran en la masa encefálica, ¿sí? Los nervios motores, su origen real es la masa encefálica, donde se originan. Luego se dirigen hacia los ganglios y llegan a los músculos o a los lugares donde dan la inervación. El motor generalmente van hacia los músculos, porque es el que nosotros podemos decir, bueno, estiramos la cara, nos reímos, levamos los párpados, etcétera, ¿sí? En cambio, el sensitivo es el que tiene que ver específicamente con la región de la sensibilidad, si me duele, no me duele, el de la nariz, la boca, la región de las mejillas, etcétera, ¿sí? Y los mixtos son los que tienen las dos cosas, tiene una función motora y una función sensitiva, ¿estamos? Y cada uno tiene su propio origen, sean sensitivo o motor, porque son mixtos, tiene de los dos.
Es decir, que va a tener un origen real y un origen aparente. ¿Sí? ¿Estamos? Acuérdense que siempre el origen real es la masa encefálica donde nace. ¿Estamos? Y el origen aparente es a donde se dirige para darle una determinada sensibilidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, su aspecto funcional, podemos decir que se agrupan los pares craneales en 1, 2 y 8, que reciben aferencias sensitivas especiales. Los 3, 4 y 6 controlan los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la de la acomodación de la visión. Los 11 y los 12 son los nervios motores puros, los espinales, el glosofaringio, son nervios motores puros. Y luego tenemos el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo que llevan fibras parasimpáticas, que frenan la estimulación. Entonces, estos serían los 12 pares craneales, el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el patético, el trigémino, el motor ocular externo, el facial, el auditivo, el glosofaringio, el vago, el espinal y el hipogloso mayor. ¿Sí? Estamos, cada uno de estos, fíjense, son los que van a dar, según sea el motor o sensitivo, la funcionalidad y la sensación motora o sensitiva al órgano que pertenece. Generalmente es todo lo que da la inervación a la cabeza y cuello. ¿Sí? Cabeza y cuello. Los pares craneales, cabeza y cuello. ¿Sí? Fíjense, el olfato, la visión, la cara, la visión, la cara, el oído, la lengua, el resto. Este sí va a tener una acción más generalizada en el resto del abdomen y del tórax, el espinal de los músculos espinales y el nervio hipogloso mayor de la lengua. Fíjense acá, les hice un resumen de lo que es cada uno de los pares craneales, cuál es el origen aparente, cuál es el origen real y cuál es la función. ¿Sí? ¿Estamos? Cada uno, dónde van a ser y qué función va a tener en las diferentes áreas. ¿Sí? ¿Está? Acá está muy fácil y está muy resumido. Entendiendo lo que es un origen aparente y un origen real, ahí ustedes van a entender luego cuál es la función que tienen y dónde están ubicados. Se lo hice en cada uno de los nervios para que no haya confusión. Fíjense, cada uno de los nervios se los hice para que lo puedan estudiar y ver dónde nace cada uno para que no se pierdan. ¿Estamos? ¿Se entendió bien? Acá tenemos un resumen de los pares craneales también, del origen, donde aparece y dónde va a ir a actuar, y qué función tiene. Esto es una forma rápida de repaso. Acá está un poquito más explicado, y arriba también, lógicamente. ¿Se entendió un poco lo que es pares craneales? Después lo tienen que estudiar ustedes en detalle. Lo importante es que ustedes lo entiendan. Entender dónde nace, dónde es el origen aparente, dónde es el origen real y dónde actúa. Es decir, acuérdense siempre de eso, dónde va a actuar, a qué lugar va a dar la inervación. Acuérdense siempre, en grandes rasgos, salvo el vago y el espinal por ahí, el vago y el espinal, fíjense que estos son los únicos dos que van a ir al resto del cuerpo, ¿sí? A las diferentes vísceras del cuerpo. Este generalmente da todas las ramas de los músculos laterales del cuello y de los músculos espinales. Y este va a dar inervación aparte del tórax y del abdomen. Pero todo el resto de los nervios de los pares craneales van a darle la inervación a lo que es todo lo que es la cabeza y parte del cuello. Esos son los pares craneales, cabeza y cuello, salvo estos dos, que quede bien en claro. ¿Sí? ¿Se entendió bien todo esto, lo que es, digamos, pares craneales? Sí, profe. ¿Eso lo va a subir ahora a Clown Round?
después lo voy a subir todo junto. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y ahora va a mandar la tarea, diga, el trabajo práctico, o lo va a hacer el miércoles cuando se termine de dar el tema? Y vamos a ver cómo nos manejamos. Capaz que el miércoles se los dé ya todo para que lo haga. Vamos a hacerlo fácil, cosa de que ustedes lo pueden hacer rápido. ¿Mm? Bueno, gracias. Bien. Bueno, ahora vamos de nuevo otra vez para atrás. Aunque a ustedes les parezcan, hay que ir de atrás para adelante para que vayan entendiendo, ¿sí? Porque vamos mezclando un poquito de central y periférico, porque cuando yo voy a explicar, por ejemplo, ahora que es cómo funciona el líquido cefalorraquídeo, es importante que ustedes vean. ¿Se acuerdan que habíamos visto las meninges? ¿Sí? Acá tenemos el cerebro, la pía madre, el aracnoide y la dura madre. Teníamos un espacio que era el subaracnoideo y un espacio epidural. Y que por ahí, acuérdense que circulaba el líquido cefalorraquídeo, circulaba el cefalorraquídeo y que van bañando las diferentes estructuras, desde el cerebro hasta la médula, ¿sí? Es decir, estas son las envolturas del cerebro y que se continúa con las envolturas de la médula. Es decir, estas meninges son las que también se encuentran dentro de la médula, porque en la médula también ahí están las mismas meninges que la recubren, porque acuérdense que tanto la médula como todo el encéfalo son las estructuras del sistema nervioso central y que están recubiertas por estas meninges que lo envuelven. Entonces el líquido es el que va a circular y el que le va a dar la protección, y el que va a darle, la protección a todas las estructuras que se encuentran dentro del el encéfalo, digamos, ¿sí? Les va a dar todo lo que es la protección, va a mantener la nutrición, la homeostasis de lo que es la función cerebral, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se forma? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se forma este líquido cefalorraquídeo. Bueno, entonces, acá nosotros vemos que el líquido cefalorraquídeo, miren acá, ¿se acuerdan de la masa encefálica? ¿Sí? Este era el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, y que estaban a su vez por medio de conductos interventriculares, acuérdense, el tercero se comunica con el cuarto a través del acueducto de Silvio. Bueno, y luego acuérdense de que esto viaja y sigue por el conducto ependimario de la médula espinal, es decir, que este conducto se continúa hacia abajo por la médula espinal, porque acuérdense, habíamos dicho que están recubiertos por las meninges y que a su vez por ahí va a circular y va a continuarse hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo el líquido a través de todos estos conductos que van a bañar y van a circular adentro del cerebro, ¿sí? Entonces, podemos decir que este líquido cefalorraquídeo es un colchón hidráulico, es decir, de agua, que protege al sistema nervioso, que sirve de intercambio de nutrientes entre la sangre y el tejido nervioso. Proporciona un ambiente químico óptimo para producir las señalizaciones neuronales, es decir, las diferentes conexiones de las neuronas. Circula continuamente a través de las cavidades del encéfalo, a través de los ventrículos, y luego se continúa por debajo con la médula espinal a través del conducto ependimario. Del conducto ependimario. ¿Y cuál es el conducto ependimario? A ver si acá tengo un dibujito para que ustedes se ubiquen cómo se continúa por abajo. A ver acá. Este es el conducto ependimario. Es por acá. Esta es la médula. Y por acá va a fluir el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Ese es el conducto ependimario. Entonces, se continúa con el conducto ependimario, por ahí va a transcurrir el líquido, y por las diferentes estructuras que forman alrededor del espacio subaracnoideo. No nos olvidemos
que la médula está recubierta por las mismas meninges que recubren la región del encéfalo. Son las mismas. Por la pía madre, el aracnoides y la dura madre. ¿Sí? Acuérdense de eso. Y acuérdense que el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula, están cubiertos y revestidos, ¿por qué? Por los huesos, que es el que los protege. Y acuérdense que la dura madre es la que está en contacto con el hueso. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver cómo se forma y cómo se produce este líquido. Porque ustedes dirán, ¿de dónde viene este líquido cefalorraquídeo? ¿De dónde vienen? Y viene de la circulación de la sangre que circula dentro del encéfalo. ¿A través de qué? De lo que se llaman plexos coroideos. Estos plexos coroideos son vasos sanguíneos. Estos son vasos sanguíneos. Son redes de capilares que se encuentran sobre las paredes de los ventrículos. Es esto. Son redes capilar donde entra y sale sangre para formar este líquido. Como son plexos y son capilares, tiene una pared muy fina que hace que se produzca por gradiente de presión el paso de agua y de sustancias que van a hacer la formación de este líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, que ¿a través de qué se forma? A través del filtrado de estas redes capilares por donde pasa la sangre. Como que fuera el riñón, ¿se acuerda? Que en el riñón había un sistema de colador donde se filtraba, se producía el filtrado, a través de los glomérulos se producía el ultrafiltrado del plasma. Bueno, acá pasa lo mismo. Pasa la sangre a través de estos plexos, se filtra y forma el líquido cefalorraquídeo. Se filtra, se produce, se segrega a partir de estas redes capilares. ¿Y dónde están estas redes capilares? Acá, acá. Fíjense, este es el cuerpo calloso que une ambos hemisferios, y fíjense, esto acá se encuentra en los ventrículos laterales, ¿se acuerdan? El ventrículo lateral. Acá va a haber plexos, que son estos plexos coroideos que se llaman, que son los que forman el líquido cefalorraquídeo. Todo esto celeste que ustedes ven cómo circula el líquido cefalorraquídeo. Y estos son plexos que producen el líquido cefalorraquídeo. Pero no hay solamente este plexo coroideo que se forma a nivel del ventrículo lateral. Hay otros plexos que también producen este líquido cefalorraquídeo y que se encuentra acá a nivel del cuarto ventrículo. Ahí hay otros plexos que también forman, filtran la cantidad de sangre para formar este líquido cefalorraquídeo que va a constituir los elementos de protección, nutrición a todo lo que es el sistema nervioso central. Todo lo que es el sistema nervioso central. Entonces, fíjense acá, estas vellosidades subaracnoideas son las vellosidades que se producen, que se meten hacia adentro y que de esta manera van a hacer que pase la diferente cantidad de líquido que se vayan formando, ¿sí? Se van a ir pasando a través de esas vellosidades, que esas vellosidades subaracnoideas que se encontraban entre las meninges, que formaban como tabiques, ¿se acuerdan? Estaban acá, cuando veníamos que era en el corte, a ver las meninges, ¿dónde están? Acá, por acá es donde va a ir circulando. Entonces fíjense cómo se van produciendo, ¿ven? Los espacios perivasculares, cómo se van a ir formando los vasos sanguíneos y van a dar esta red de vasos sanguíneos que van a hacer que se filtre y se forme este líquido cefalorraquídeo que es el que va a circular. Que es el que va a circular en estos espacios. ¿Me puede repetir el nombre de ese espacio? Estaba entre la dura madre. Subaracnoideo. Esta es la dura madre, este es el aracnoide y esta es la pía madre. Entre la pía madre y el aracnoide está este espacio que se llama sub. Sub es debajo del aracnoide. Es este es el espacio. Es por acá donde se hacen las funciones del líquido cefalorraquídeo para saber si una persona tiene una meningitis. Si esto está en la médula, a nivel de la cuarta vértebra, yo le meto una aguja acá, lo pincho y saco líquido de acá, de esta zona.
de esta zona. Entonces, de esta zona yo lo saco el líquido y lo mando a analizar para saber si tiene meningitis. Profe. Sí. Entonces, los nombres de las meninges, disculpen. La meninge. Meninges, ajá, es dura madre, aracnoides y pía madre. Exactamente. Dura madre, la palabra te lo dice, duro. ¿Con qué está en contacto? Con lo duro. ¿Y cuál es lo duro? El hueso. La aracnoide es la parte media. Y la pía madre, es la que está en contacto directamente con el cerebro. ¿Sí? O con la médula. Porque acuérdense que todo esto es el sistema nervioso central. Es todo lo que es el encéfalo junto con la médula espinal. Ese es el sistema nervioso central. Y estas meninges recubren tanto las zonas del encéfalo como de la médula espinal. Las meninges son esas. Recubren tanto, a ver si tengo un dibujito por acá. Recubre tanto el sistema nervioso central como la médula. Esperen un poquito. Ténganme paciencia. No, acá no. A ver, más arriba debe estar. Pasa que es muy difícil explicarlo así, porque como no tengo para dibujar, me tengo que guiar por figurita para que ustedes me entiendan. Acá, miren. Acá teníamos otro dibujito, que es el que yo le estaba explicando recién. Esta era la meninge. Dura madre. ¿Por qué? Porque está en contacto arriba con el hueso, por eso se llama dura. Aracnoides, el espacio subaracnoideo por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, y ven cómo penetran los vasos sanguíneos. Forman plexos, redes donde se filtra y se forma el líquido cefalorraquídeo. Y esta que está por debajo es la pía madre. ¿Sí? Es la que está más adherida a la meninge en sí, a la médula espinal o al cerebro. ¿Se entiende? Estamos, es acá donde va a circular, fíjense, todo lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y acá, fíjense, acá tenemos este dibujito. ¿Ve? Esto es la médula, es la médula, y fíjense que está compuesta, pero también está revestida por las mismas capas. La pía madre, que es la más interna de todas, la pía madre, que es la más interna de todas, el aracnoide, que es la del medio, y después la dura madre, que es la que está en contacto más afuera, porque esto está, ¿qué es lo que tiene acá? Esto acá tiene las vértebras, y esto es lo que está dentro de las vértebras. Por donde está la médula, esta es la médula, y también está recubierta por la misma membrana que está recubierta las meninges. Fíjense, hueso, dura madre, aracnoides y pía madre. Y acá se encuentra el espacio subaracnoideo, que se continúa acá. Es por eso que la región lumbar es donde nosotros hacemos las punciones para extraer el líquido cefalorraquídeo. Y miren cómo está vascularizado, cómo van las arterias y las venas, porque estas son las que se penetran adentro. Y acá en el medio tenemos el epéndimo, que es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, que viene desde el cerebro, que va a bañar todas las estructuras del cerebro, que viene por acá, ¿sí? Estas son las vainas que lo recubren, entonces va por el espacio subaracnoideo. Fíjense que va viajando por toda la estructura del cerebro y se mete por acá el líquido cefalorraquídeo. Acá vienen los vasos y es la que va a través del filtrado a producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Lo importante es que lo entiendan, después ustedes lo tienen que fijar, escribir y darle que darle. Fíjense, acá tenemos, este es el encéfalo. Fíjense acá donde están los plexos coroideos, acá va a haber otro plexo que es de los que se llama del cuarto ventrículo, van a producir el filtrado del plasma, van a formar este líquido que va a bañar todas las estructuras del sistema nervioso y que van a pasar por el líquido subaracnoideo. Y se va a continuar por debajo de la médula, también por el conducto ependimario.
¿sí? Van a dar vuelta, el líquido va a ir bañando todo lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Lo va a ir bañando, ¿estamos? Lo va a ir bañando. Entonces, esto es entonces lo que, digamos, constituye la formación del líquido cefalorraquídeo y cómo va atravesando las diferentes partes, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, se forman a partir, acuérdense, a partir de estos plexos coroideos, van a ir formándose por aquí y van a ir transcurriendo y pasando por todos estos ventrículos hasta llegar al cuarto ventrículo y dirigirse por el canal de ependimario, ¿sí? Hacia la médula. Y a su vez va a transcurrir también, ¿por dónde? Por los espacios subaracnoideos, ¿sí? En este dibujito, fíjense las flechas, miren las líneas de flecha, esto va a indicar cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Miren cómo va. Miren, esta es la dura madre, el aracnoides. La dura madre es la que está por afuera, el aracnoide, y esta es la pia madre sería. Entonces acá va a estar un espacio, fíjense, subaracnoideo, y fíjense cómo va a pasar el líquido. Este es el canal ependimario. Fíjense el que está en el medio de la médula. Fíjense, acá está el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo y la médula, ¿sí? Y cómo entre este canal medular va a ir transcurriendo y va a ir bañando las diferentes estructuras, donde va a nacer o a formarse a partir de estos plexos coroideos y del cuarto ventrículo, que van a dar origen al líquido cefalorraquídeo. Y a través de estos conductos que van comunicándose, van a ir haciendo que este líquido circule por toda la estructura del cerebro. Es por eso que cuando el cerebro se inflama, se llama meningitis. Y la única forma de saber si el paciente realmente está con estas meninges inflamadas, por ejemplo, una infección viral o por una infección bacteriana, es metiéndole acá, hacerle una punción, se extrae el líquido y se lo manda a analizar. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es la meningitis. Y cuando hablamos de encefalitis es porque la infección ya toma las estructuras propiamente del cerebro, del encéfalo, de todas las estructuras encefálicas. Eso es encefalitis. Y meningitis es de las envolturas que forman todas las estructuras del sistema nervioso central. ¿Se entendió ahora lo que es meningitis y lo que es encefalitis? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, acá tienen otra figurita. Fíjense, acá podemos ver cómo tenemos el cerebro, cómo tenemos los plexos coroideos. Fíjense cómo acá pasa a nivel del tercer ventrículo, cómo del tercer ventrículo pasa este conducto, que se llama, bueno, acueducto de Silvio, que comunica con el cuarto ventrículo, y cómo del cuarto ventrículo pasa ya directamente al espacio subaracnoideo. Fíjense que aquí hay plexos coroideos y acá hay plexos coroideos. Y esto en color marrón, ustedes ven acá cómo circula el líquido cefalorraquídeo, cómo va a formarse. Entonces, de acá le explica que de los plexos coroideos, que son estos que están acá, forman el líquido cefalorraquídeo y van atravesando los diferentes lugares. Fíjense. Hay plexos coroideos en los ventrículos laterales, plexos coroideos a nivel del tercer ventrículo y a nivel del cuarto ventrículo. Lateral, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Estos, que es donde se filtra y se forma este líquido cefalorraquídeo, van a pasar de los ventrículos laterales, pasa lo que se llama el orificio interventricular al tercer ventrículo que está acá. Del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo, que es el que está acá. Atraviesa este conducto, pasa este conducto de Silvio, bueno, el conducto para comunicarse con el cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo pasa directamente al espacio subaracnoideo.
al espacio subaracnoideo, y de ahí entra en comunicación con todas las vellosidades, que yo se las mostré recién, de las vellosidades subaracnoideas, que se acuerdan que había, en ese espacio, en este espacio, que después manda la cantidad de líquido, en este espacio subaracnoideo, que manda vellosidades, es por donde se forma el líquido cefalorraquídeo y circula. Pasa al espacio subaracnoideo, después de ahí entra en contacto con estas vellosidades que se encuentran adentro, que es en el corte que yo le mostré, y después pasan a la sangre. Ahí se hace el intercambio. Y después va hacia el corazón y al pulmón, y se eliminan todos los productos de desecho. Y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Disculpe, yo me tengo que retirar. Le avisaba por la asistencia. Bueno, ¿quién es Natalie? No, Sofía. Ah, Sofía. Ah, bueno, listo, Sofía, anda tranquila. Chao, gracias. Chao, querida. ¿Se entendió bien cómo entonces la circulación del líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo se forma? Fácil. Ahora ustedes ya saben que se forman a partir del ultrafiltrado de los plexos coroideos, que se encuentran a nivel de los ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo. ¿Usted dijo ultrafiltrado del plasma? Claro. Ajá. ¿Sí? Es líquido, se filtra, como la orina. Por eso le di el ejemplo de la orina. Que la orina, ¿dónde se filtraba? En los glomérulos. Bueno, ¿y el glomérulo qué es? El glomérulo está constituido por arterias aferentes y eferentes y está en relación con el capilar, porque se tiene que filtrar. Y bueno, lo mismo pasa acá a nivel del cerebro. Es muy similar, se va a filtrar esta sangre para formar este líquido. Y este líquido tiene una característica, como todos los líquidos del cuerpo, y es esta. Para saber cómo es el líquido normal, es claro, tiene una presión, que bueno, eso no importa, pero que ustedes la sepan, pero sí que es un líquido claro, como cristal de roca se le llama. Tiene leucocitos, tiene glucosa y tiene proteínas. Tiene de 0 a 5 leucocitos, ¿sí? La glucosa equivale a la glucosa del plasma, al azúcar que tenemos con relación a la sangre. Y estas proteínas están en relación a las proteínas totales de la sangre. Si estos valores se alteran, se van a alterar ¿en qué? Cuando hay una infección viral, cuando hay una infección bacteriana, cuando hay una tuberculosis, cuando hay un hongo. Los procesos infecciosos por bacterias, virus y hongos van a alterar este líquido cefalorraquídeo y van a alterar todos los componentes normales que la estructuran, ¿sí? Es decir, en una viral va a tener más de 300 leucocitos, no de 5. En una bacteriana va a tener entre 100 y 100.000 leucocitos, que van a predominar los polimorfonucleares. En la tuberculosis va a tener 500, pero no van a nacer los polimorfonucleares, van a ser los linfocitos. Y en los hongos van a predominar alrededor de 300, pero van a ser los linfocitos. Y fíjense la glucosa, salvo la viral que aumenta, en las otras se consume todo. El bicho se come el azúcar para poder sobrevivir. Salvo la viral, se consume el azúcar. Y las proteínas lo mismo. Fíjense, las proteínas en la viral aumentan, y aumentan aún más en las otras infecciones, porque acuérdense que las funciones de las proteínas son transportadoras, y muchas tienen funciones de defensa. Entonces, ¿cómo aumentan? ¿Cómo aumentan? Y lo mismo pasa con los leucocitos, células de defensa, ¿cómo aumentan? ¿Y cómo se consume la glucosa? Y sí, se consume porque los bichos se la comen para poder vivir. ¿Sí? Y como de un líquido claro pasa a ser un líquido turbio, salvo la viral que da líquido claro. Es la única que da líquido claro. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta aquí todo lo que es líquido cefalorraquídeo, todo lo que es meninge y todo lo que es la parte de la estructura del encéfalo y de los pares craneales? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, entonces,
Entonces, vamos a parar acá un poquito, vamos a parar acá y vamos a seguir, nos falta todavía, nos falta barrera hematoencefálica, nos falta todo lo que es el sistema límbico, y nos falta explicar todo lo que es bien diencéfalo, mesencéfalo y telencéfalo. Es decir, nos falta todavía un poco más, pero quiero que vayamos de a poco, porque si no, esto se va a hacer una ensalada que no van a entender nada. Así que bueno, yo diría que para la clase que viene vamos a tratar de terminar lo que es la parte circulatoria y de los órganos, de las partes del encéfalo que nos falta de explicar, ¿sí? Lo importante es que hasta aquí hayan podido entender. Buenísimo, profesora. ¿Sí? Bueno. Profe, Bueno, Sí. profe. ¿yo me podría unir entonces para terminar esto? Sí, querida, unite. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, no te hagas problemas, se me recordar para que le digamos a la doctora Gabás que vos hiciste todo sistema nervioso conmigo. ¿Estamos? Bueno, listo. Muchísimas gracias, profesora. Cualquier cosa yo le voy a mandar, cuando le mande la asistencia, le voy a decir que vos concurriste a toda la clase. Es mejor que lo hagan con uno para no marearse, porque por ahí ella lo explica de una manera diferente. Yo por ahí a lo mejor les doy demasiado, pero las explicaciones sobre las explicaciones, los dibujitos sobre los dibujitos, es la única manera de por ahí entenderlo, porque yo sé que cuesta entender sistema nervioso. Claro, sí, ni hablar. Yo me uní a estas clases porque la verdad que entiendo re bien, y si hoy ella daba la clase que tenía que dar, me iba a re perder porque explican muy distinto. Claro, sí, me imagino. Cada maestrito con su librito, como dice el dicho, y hay a veces que uno le entiende más a un profesor que al otro, no porque un profesor sea mejor que el otro, sino que por ahí la manera de explicarse o la manera de hablar es diferente. Yo por ahí les pongo muchos dibujos, porque como no puedo dibujarla en un pizarrón, es la única forma que tengo de poder enseñarles para que ustedes me entiendan, porque intenté usar la pizarra esta de la computadora, pero me sale mamarracho. No sé manejar la pizarra de la computadora, no me salen los dibujos ahí, no me sale. Es por eso que estoy esperando a ver si cobro plata para comprarme. Yo creo que va a llegar a fin de año y recién ahí voy a poder comprarme la camarita, porque si ahorita yo les puedo hacer dibujitos. Pero bueno, por eso es que me manejo de esta forma, digamos, porque no tengo otra, chicos, disculpen, pero no me queda otra porque no sé manejar la pizarra, no me salen los dibujos con la pizarra de la computadora. Me salen muy feos, ni yo me los entiendo, con eso les digo todo. Así que bueno, niños y niñas, mañana, la semana que viene, Dios mediante, yo les voy a dar lo que es la otra parte que nos queda de sistema nervioso. Nos va a quedar para ver, ¿qué nos va a quedar para ver? Circulación, barrera hematoencefálica, sistema límbico, esperen que me acuerden, sistema hipotálamo hipofisario, darle más o menos para que ya vayan entrando para ir entendiendo endocrino, porque esto se correlaciona con el sistema endocrino, y después, bueno, ya lo que es nervios periféricos ya los vimos, los pares craneales y los nervios periféricos a través de los plexos, que eso ya estaría. Es decir, que nos quedarían ver algunas cositas más de lo que es el encéfalo. Lo que quiero es que entiendan bien cómo era la circulación y cómo era la formación del líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos? Acuérdense entonces que los núcleos es lo que constituyen internamente las estructuras que van a tener diferente función dentro de la estructura interna de cada porción del encéfalo, ¿sí? ¿Estamos? Y acuérdense que la sustancia blanca va a ser de interconexión, neuronas de interconexión, para ir produciendo las diferentes células afectoras o efectoras para ir llevando toda la información. Acuérdense que es la computadora con los cables, está toda la vuelta.
Se van a ir interconectando uno con otro para ir llevando la información. ¿Estamos? Bueno, chicos queridos, nos veríamos Dios mediante el miércoles que viene. Ahí terminamos con esto y vamos a ver si damos órganos de los sentidos. Porque el jueves, acuérdense que yo tomo examen, que no vamos a tener. ¿Sí? Nos vemos el miércoles entonces.